Nos habíamos quedado aquí y vamos a empezar ya como tal con el cribado mamográfico. Específicamente, es un cribado que se estandariza y es muy parecido en casi todos los países del mundo que lo hacen, pero vamos a hablar específicamente del cribado mexicano, ¿sí? Como ya vimos, pues la, la mamografía es el estándar de oro, o sea, también se le llama prueba Princeps para detectar la patología mamaria, ¿sí? Este, Ayer les estaba hablando un poco de generalidades del cribado y no sé si las mencioné, existen varias discrepancias entre las edades y la periodicidad, perdón, para hacer el cribado mamográfico. El rango aceptable de edad para comenzar el cribado, ya les había dicho, va desde los 45 hasta los 70. Hay países, más que nada los europeos, en los que va desde los 50 hasta los 70. Y en Estados Unidos se lleva a cabo hasta los 65 aproximadamente. ¿Sí? Antes de los 45 no se hace, pues porque la población, más bien el riesgo de incidencia de cáncer de mama en estas edades, pues es muy baja, a menos de que la paciente tenga algún tipo de factor o de antecedente familiar. Y después de los 70, porque realmente la mortalidad por cáncer de mama pasa según, ya que a partir de esta edad, pues la principal causa de muerte en mujeres, pues son por motivos cardiovasculares. Entonces, realmente por eso es que se deja de hacer el cribado mamográfico. También hay que saber que existen dos diferentes cribados, ¿sí? Lo que es el cribado poblacional y el cribado oportunístico. El cribado poblacional se hace en Europa y es el que se hace aquí en México, que es el cribado en el que todas las mujeres a partir de los 50 años, cada año se debe de hacer su mamografía, sin importar si tiene factores de riesgo, si tiene antecedentes. Se emplea eh, para un diagnóstico oportuno de la patología. Y el otro cribado, que es el que se utiliza en Estados Unidos, que es el cribado oportunístico, es que la mujer comienza a cierta edad, o sea, a partir de los 50, a acudir al ginecólogo. Y el ginecólogo es el que evalúa si es necesario que se haga un cribado mamográfico o no. Aquí no se les hace a todas las pacientes a partir de los 50 años. Y pues esto tiene o genera controversia porque los que dicen que hay que hacer el cribado poblacional siempre argumentan que la mortalidad por cáncer de mama se disminuye hasta casi un 50%, o sea, en un 48% se disminuye la mortalidad. Sin embargo, la contraparte que dice que solamente hay que hacerle el cribado oportunístico a las mujeres que lo ameriten, dicen que realmente la disminución de la mortalidad es solamente de un 15% y que cuando se hace un cribado poblacional se puede causar un sobrediagnóstico. Esto quiere decir que se pueden llegar a diagnosticar lesiones que generalmente no hubieran causado una patología como tal en la madre, perdón, en la mujer, y que solamente causan como pánico y terror el hecho de que se le diagnostique algo, ¿sí? Es por eso que pues existen estas dos escuelas y pues como ya les dije, en México utilizamos la poblacional. Entonces, ahora sí, ya les comenté las edades de la mamografía, por qué no se hace a partir de tal edad ni después de tal edad. Eh, Dentro del cribado, para el diagnóstico de cáncer de mama, a pesar de que la mamografía es el estándar de oro, es el estándar de oro como estudio, ya que la principal línea para el cribado pues, es la autoexploración, que es muy importante que todas las mujeres la conozcan y la practiquen para, para poder diagnosticar de manera más precoz y oportuna cualquier tipo de lesión, ya sea benigna o maligna. Y bueno, la ecografía se puede utilizar en dos ocasiones. Se puede utilizar cuando una mujer tenga sospecha o cuando tenga factores de riesgo y sea menor de 45 años o cuando la mamografía no sea, ay, no recuerdo la palabra, cuando no está seguro. ¿Alguien se acuerda de la palabra? Cuando no sea, ay, no me acuerdo. Cuando no esté seguro de los hallazgos encontrados en la mamografía. ¿Veredicto? Sí, es que algo así como contundente o no me acuerdo de la palabra. ¿Concluyente? ¿Mande? ¿Certero? Certero. Sí, eso.
Entonces, cuando no esté seguro de los hallazgos obtenidos en la mamografía, se puede emplear una ecografía complementaria o incluso, como vamos a ver un poco después, se puede utilizar una resonancia magnética, que esto es un poco menos común, porque en la ecografía se pueden llegar a ver cosas que en la mamografía no, como se pueden ubicar microcalcificaciones, se pueden ver las lesiones en su ubicación exacta y entre otras cosas que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, vamos a pasar como, ahora sí como tal a la mamografía, ya les comenté, es el estándar de oro, ¿sí? La mamografía se va a realizar siempre y cuando la paciente tenga más de 45 años, tenga o no tenga factores de riesgo, ya que es el estudio de preferencia, ya que no solo permite observar el foco donde se refiere a la sintomatología de la paciente, sino que nos va a dar una visión amplia del tejido mamario completo, así como pues también de la mama contralateral, porque se hacen las dos, para poder evaluarlas y compararlas, ¿sí? Antes de los 45 años y la paciente no tiene antecedentes ni factores de riesgo, pues ya les dije, siempre se prefiere el ultrasonido y a menos de que no sea concluyente, concluyente era la palabra que quería ahorita. Siempre que no sea concluyente, pues ya se puede indicar la mamografía en menores de 45 años, pero eso solamente con el ultrasonido no es, o tenemos duda de los hallazgos. Y tenemos que recordar que del 10 al 15% de los tumores no son visibles en la mamografía. Entonces, ahí sí está indicado estudios complementarios como el ultrasonido, como la biopsia, como la resonancia magnética, sí, pero es un pequeño porcentaje, de 10 al 15%. Entonces, ahora sí, aquí nosotros tenemos una clasificación que ya la habíamos visto, que es la clasificación de VIRATS, que es prácticamente como es una clasificación que evalúa los hallazgos que nosotros vamos a encontrar en la mamografía y nos van a indicar el grado de severidad que se tiene según la sospecha de malignidad en la masa o en la evaluación de la paciente. ¿Sí? Ok. En el BIRAT 0 tenemos que se requieren nuevas pruebas, que no hay datos concluyentes, ¿sí? Cuando no es claro el hallazgo que tenemos nosotros en la imagen mamográfica. El BIRATS 1 es una mamografía normal. BIRATS 2 es un hallazgo claramente benigno, que ahorita lo vamos a ver, se va a diferenciar por masas bien definidas, y por otras características que ya vimos en las lesiones benignas. El BIRATS 3 es un hallazgo probablemente benigno. El BIRATS 4, vamos a tener 4A, 4B y 4C, que es sospechoso de malignidad y se va a dividir en A, B y C según el porcentaje de sospecha de malignidad que nosotros tengamos. Un 4A va del 2 al 9%, un 4B del 10 al 49% y un 4C del 50 al 94%, siendo pues el 4C el de mayor sospecha de malignidad. En el 5 tenemos el hallazgo altamente sospechoso de malignidad que va por encima del 95% y que aquí se comentaba que un BIRAT 5, si bien el riesgo es mayor del 95%, casi siempre es maligno, ¿sí? No hay, ese 5% no se suele interponer, no suele predominar. Y el BIRAT 6, pues es una malignidad probada con una biopsia con aguja gruesa previa, ¿sí? Esta es la clasificación de BIRATS que vamos a estar abordando. En cuanto a la sospecha de malignidad, vamos a tener principalmente las masas. ¿Cuándo vamos a sospechar que son malignas, que son neoplásicas? Cuando son masas espiculadas, o sea, que tengan como picos, ¿sí? Y o sí, como haces que se puedan notar como infiltrantes hacia otros tejidos o hacia el mismo tejido mamario y que produzcan retracción del tejido circundante. Como bien recordamos, se puede causar retracción del tejido circundante del tejido mamario o del complejo areola-pezón y esto es un signo claro de malignidad, ¿sí? En ocasiones pueden ser reguladas, pero es más común que sean espiculadas, ¿sí? Las distorsiones arquitecturales del parénquima y que no haya una masa evidente. Esto quiere decir que haya dismorfias o que haya cambio en la morfología mamaria sin que haya una masa. Esto también es un signo de malignidad que tenemos que tener en mente y que tenemos que considerar, ¿sí? Y las microcalcificaciones. Esto es, ya les había comentado en diapositivas pasadas,
esto es un signo muy importante de malignidad, que pueden ir desde 0,1 hasta 1 milímetro completo, ¿sí? Y generalmente son malignas cuando son polimorfas, cuando son irregulares y cuando son agrupadas. Se comenta en la bibliografía que son de 5 o más. ¿Cuáles son las ventajas de la mamografía? Bueno, nos permite sospechar de malignidad en algunos casos en los que el tumor ya está muy avanzado o es una patología muy agresiva, nos permite confirmar la malignidad. Obviamente también se va a requerir de la biopsia, pero es como darnos fecha. Se puede determinar la extensión de la lesión, el tamaño total de la neoplasia, la multicentridad, si es que tiene varios focos dentro del tejido mamario, la bilateralidad, porque como les dije, la mamografía siempre se hace bilateral para hacer comparación y para descartar la contralateralidad, ya que si se encuentra un cáncer, existe la posibilidad de que se pueda encontrar en otro, ¿sí? Y pues las adenopatías para ver si están tomados o no ganglios linfáticos en el momento del diagnóstico. Entonces, aquí nosotros tenemos, les voy a presentar varias imágenes de mama, ¿sí? Nosotros, no soy experto mamográfico, entonces les voy a decir mi mayor intento. Aquí tenemos, sí se ve mi mouse, ¿verdad? Sí. Ok, aquí tenemos una lesión, bueno, no una lesión, sino una imagen radiopaca, irregular. Si pueden ver, aquí tiene la forma especular de la que habíamos hablado, que es esta, ¿sí? Aquí tenemos, o sea, todas las imágenes radiopacas son anormales, no deberían de encontrarse las imágenes radiopacas, ya que pues esto no es normal en la mamografía, ¿sí? Bueno, sí, así. Ok, como podemos ver en esta otra mamografía, no sé si alcanzan a ver aquí tenemos microcalcificaciones, que son imágenes chiquitas radiopacas. Estas son un poco más regulares. Aquí tenemos microcalcificaciones irregulares. Se fijan, aquí se alcanzan a ver hasta 4, ¿sí? Y también se ven imágenes radiopacas, irregulares y espiculadas, que son signo de una lesión maligna, ¿sí? Aquí lo mismo. Aquí es un poco más claro la radiopacidad que se alcanza a ver en esta zona. Aquí no se alcanzan, bueno, se alcanzan a denotar algunas microcalcificaciones, como pueden ser aquí, 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 ¿sí? Y como se pueden ver, están agrupadas. ¿Hasta aquí tiene alguna duda o alguna aportación, doctora? Ok. No, adelante, síguele. Ok, vamos a pasar a la ecografía, ¿sí? La ecografía, bueno, es la primera prueba que vamos a realizar ante sospecha de malignidad en mujeres menores a 45 años, ya lo habíamos hablado, y en mayores a 45 se va a emplear en conjunto con la mamografía bajo las situaciones específicas que ya les mencioné, ¿sí? Eh, se se va a utilizar como cuando la mamografía no sea concluyente, ya les había comentado, y también en pacientes asintomáticas en las que la mamografía haya dejado sospechas. Y bueno, aquí, ¿qué es importante de la ecografía? La ecografía va a distinguir entre masas sólidas y masas líquidas, o también conocidas como masas quísticas, ¿sí? Que normalmente en una mamografía, más bien no normalmente, en una mamografía no se alcanzaría a apreciar esta diferencia. Entonces eso es importante porque nos puede orientar un poco más hacia si la lesión es benigna o si la lesión es maligna. ¿Sí? Es por eso que la ecografía puede ayudarnos a diferenciar de esto. También es importante que puede llegar a diferenciar entre otras lesiones benignas, como lo pueden ser las ectasias ductales, los papilomas intraductales, incluso puede llegar a diferenciar la localización específica de las microcalcificaciones. Y bueno, también es el estudio de elección para dirigir las biopsias y para evaluar los ganglios locales. La única desventaja importante que tiene es que, como ya hemos visto en casi todas las ecografías que se llegan a hacer en cualquier lado, son técnico dependientes. Esto depende de la habilidad y de la pericia que tenga el técnico para poder observar las imágenes que queremos y que necesitamos para llegar al diagnóstico. Entonces, ya hablando específicamente sobre la masa que puede llegar a ver en la ecografía, ya les dije, puede existir la masa benigna,
que son bordes bien definidos, que no va a tener sombra acústica posterior, va a tener un diámetro transverso superior a la anteroposterior, ¿sí? Esto es importante. Y en una lesión maligna, son bordes mal definidos, va a infiltrar tejidos circundantes. Esto quiere decir que también es irregular la figura de la masa. Va a tener una sombra acústica posterior y el diámetro transverso va a ser inferior al anteroposterior. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a las masas quísticas o masas líquidas que se pueden detectar, pues pueden ser quistes simples o quistes con crecimiento papilar. Y pues el estudio de los ganglios axilares, que va a ser un extra que nos va a proporcionar la grafía para poder ver que... Entonces, aquí nosotros tenemos una imagen radiográfica. ¿Esta imagen ustedes creen que sea patológica o que sea benigna? Patológica. Así es patológica, como dice Víctor, vamos a ir evaluando las características. Para empezar, tiene forma irregular, ¿sí? Tiene bordes mal definidos. Estos, como pequeños imágenes que salen de la masa, se podrían denotar como los bordes que son infiltrantes de tejidos circundantes, ¿sí? Como es este. Tiene una sombra acústica posterior que se alcanza a observar en la parte de abajo, ¿sí? Además de que su diámetro, el diámetro transverso es menor al anteroposterior, ¿sí? Es por eso que podemos clasificarla como una lesión maligna. Igual aquí tenemos aquí, esto sería bueno, según esto, esa es la lesión maligna, ¿sí? Con bordes mal definidos, con bordes infiltrantes. Y aquí no se alcanza a ver la sombra acústica posterior, pero se clasifica como maligna. Y aquí esta lesión, ¿cómo les parece? ¿Benigna o maligna? Benigna. Fíjense que sí, es benigna, quiste. porque sí es un quiste, como vemos es hipoecoico, lo cual quiere decir que tiene líquido, tiene bordes bien definidos, no tiene bordes infiltrantes, y esto que alcanzamos a ver en la parte de abajo no es una sombra acústica posterior, es un refuerzo posterior, ¿sí? Lo cual nos dice que es un quiste. Entonces, podríamos a simple vista decir que es benigno, pero no sabemos que tiene entre ese quiste, ¿verdad? Pero así pues es una masa líquida, una masa quística. Y bueno, ya casi para terminar, vamos a Doctor, pasar, dígame, doctora. Acuérdense que en la paciente joven todos los estudios van a ser ecografía. Ya ahorita mencionaste varios datos, algunos de Estados Unidos, otros de México. Pues en México nos quedamos con la mamografía después de los 40 años, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el ultrasonido es muy difícil de hacer. Depende, como bien dijiste, de la técnica y de la práctica del que esté realizando el ultrasonido. Pero ya teniendo las lesiones como las mencionaste, los mostraste, por ejemplo, un tumor sólido, la diferenciación entre maligna y benigna se hace por biopsia generalmente. Claro, importan los bordes y las características. Pero un tumor quístico como el último que presentaste la imagen, generalmente los tumores líquidos son benignos. Pero, ¿qué haríamos ahí? Pues haríamos una aspiración, por aspiración, exacto. Uh-huh. No es quirúrgica como tal, es una punción y eso nos ayuda mucho a saber. Ahora, cuando es líquida y es maligna, malo, porque al momento de que la puncionamos, el riesgo de diseminación es más amplio, pero sí, es muy raro que salga maligna, ¿sale? La mamografía, por favor, apréndanse los BRADs, no sé si ya los leyeron todos, ahorita nos los explicó de buena manera el doctor, pero hay que entenderlos. La mamografía generalmente nos auxiliamos en el paciente, en el médico experto, que es el radiólogo. Nosotros no tenemos todo el colmillo todavía. Él nos va a dar una idea de qué es lo que estamos encontrando, pero ustedes deben de saber identificar la lesión que está él describiendo. Por eso debemos de conocer todas las características que tienen las lesiones malignas, ¿verdad? El BRAD 0 es el más horrible de todos. Bueno, no, es el BRAD 5, pero el BRAD 0 es el más feo porque no nos dice nada. O sea, nos quedamos en las mismas o peor. Pero a partir del 1, pues ya tenemos idea de lo que tenemos que hacer. ¿Sale? Síguele, Doc. Uh-huh. Y bueno, ahora sí, en cuanto a la resonancia magnética,
Ya les había comentado que es un estudio que se puede llegar a emplear. Sin embargo, existe el dilema todavía de si se debe realizar rutinariamente la resonancia magnética de mama como parte del cribado, ya que la especificidad, ¿cómo decirlo? La especificidad y la sensibilidad no orientan o no dan indicios de que sean necesarias para hacerlo de manera rutinaria. Sí. La resonancia magnética puede detectar focos adicionales en la mama hasta en el 16% de los casos y tumores contralaterales hasta en el 4% de los casos, cosa que no se puede observar de manera concluyente en una mamografía. Y el principal como contraindicación de la resonancia magnética, pues es de que sabemos que es un estudio sumamente caro en comparación a los beneficios que esta trae. Entonces es por eso que no se utiliza como parte rutinaria del cribado. Tiene una sensibilidad del 88 hasta el 100%. Ese no es problema, el problema es su especificidad, que tiene una especificidad de hasta el 70%, ¿sí? En comparación con la de la mamografía. Aquí se utiliza cuando existe una sospecha no confirmada y que tenga una carga familiar significativa, ya que la resonancia magnética va a ofrecer imágenes más nítidas que pueden ayudarnos a la hora de tener que diagnosticar sobre masas en la mama, ¿sí? Y también se utiliza en la sospecha no confirmada con una disociación de la exploración física. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la exploración física es totalmente normal, cuando ya hicimos una mamografía y es totalmente normal, pero sigue la sospecha por algún tipo de factor de riesgo que tenga, o por familiar, o por sintomatología que tenga, a pesar de que la exploración física sea normal, ¿sí? Esos son como que las indicaciones más generales. En cuanto a indicaciones específicas en las cuales nosotros vamos a indicar una resonancia magnética, es la sospecha de una extensión mayor del tumor a la que se aprecia en la mamografía. Como sabemos, la mamografía puede ofrecer imágenes, pero son imágenes en 2D, en las cuales solamente vamos a ver dos proyecciones. Sin embargo, en una resonancia magnética también son imágenes en 2D, pero tenemos hasta 4 proyecciones diferentes en las que podemos ver el tamaño del tumor, ¿sí? En caso de que ya haya una afectación a la fascia o incluso a las fibras musculares del pectoral, en caso de que haya adenopatías neoplásicas, enfermedad de Payet avanzada, o en el caso de que se vaya a dar un tratamiento neoadyuvante a la paciente, se utiliza la resonancia magnética para ver el avance o la mejoría que pudo haber tenido el tumor tras el tratamiento neoadyuvante. Y bueno, aquí nosotros tenemos una resonancia magnética de mama en corte transverso, ¿sí? En el que se puede observar aquí una masa radiointensa, no, radiointensa no, hiperintensa, ¿sí? Que tiene bordes, pues, si bien tiene bordes definidos, parte de sus bordes son infiltrantes hacia el tejido mamario y pues al ser hiperintensa sabemos que es una masa sólida, ¿sí? Aquí tenemos algunas otras imágenes. Esto es una mamografía, eso también, pero aquí ya tenemos las resonancias magnéticas que hacen alusión a esta. En la primera tenemos un corte sagital, en donde se observan aquí imágenes hiperintensas en la glándula mamaria. La primera es de borde regular, las otras son de bordes irregulares, sin bordes infiltrantes, pero que dan indicios de masa sólida en la mama. Ay, ay. Dan indicios de masa sólida en la mama. Y aquí en las imágenes de abajo también son cortes sagitales, en los que también podemos observar las imágenes hiperintensas. Aquí son un poco más, bueno, en esta es un poco más regular, en esta es irregular. Aquí se alcanzan a ver también algunas calcificaciones que se tienen, como aquí. ¿Sí? ¿Ya no tiene ninguna duda? Ok. Entonces, ya vimos todas las generalidades del cáncer, ya vimos los factores de riesgo, ya vimos las manifestaciones clínicas típicas, ya vimos el diagnóstico. Entonces, ahora sí, tenemos que empezar a ver que existen diferentes tipos de cáncer en la mama, ¿sí? Una vez que ya nosotros tenemos el diagnóstico, que se realiza la biopsia, se va a identificar mediante el estudio anatomopatológico si se trata de una lesión maligna o si se trata de una lesión benigna, ¿sí? Era lo que ya les comentaba la doctora.
Y la gran mayoría de las lesiones malignas son carcinomas, adenocarcinomas, principalmente. Y esto quiere decir que pues, se trata de degeneraciones malignas del epitelio. Se van a emplear técnicas inmunohistoquímicas, como ya lo hemos visto a lo largo de la carrera en las que hemos visto cánceres, para identificar receptores hormonales y así poder correlacionar los tumores con sus respectivos pronósticos y con sus probables tratamientos según el tipo del cual se esté tratando. Y bueno, la nueva, así se maneja, la nueva clasificación de los tumores de mama se va a basar en los genes sobreexpresados y silenciados que presenta el tumor, ya no tanto en los receptores hormonales que éste presenta, ¿sí? Y bueno, eso sabemos que ya es posible gracias a los microarreglos en los que se estudian de cientos a miles de genes al mismo tiempo para poder ver cuáles están afectados, cuáles están expresando y cuáles no. Y a esta clasificación, a esta nueva clasificación, se le van a llamar subtipos moleculares de cáncer o subtipos intrínsecos de cáncer de mama, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a pasar con el primero, que es el carcinoma ductal. Ah, ¿qué caray se cerró? Ok, que es el carcinoma ductal infiltrante o carcinoma infiltrante no especial. Este es el más frecuente de todos, ¿sí? Es del 70 al 80% de los cánceres que se presentan en las mujeres. Y va a estar formado por cordones o por nidos de células neoplásicas, como podemos ver aquí. Basta. Pero esto también era mío, ¿no? No, eso es mío. Ah, bueno, los voy a dejar con mi compañero Pepe para que les termine de explicar esto. Perdónenme. Oh, no. Oh, no. Bueno, para empezar ahora sí con los subtipos histológicos y moleculares del cáncer de mama, pues como ya les mencionó Gerardo, el primero es el carcinoma ductal infiltrante o el carcinoma infiltrante de tipo no especial. Bien, de lo poquito que les alcanzó a mencionar Gerardo, es que sí, ciertamente va a ser el más frecuente que se presente alrededor de un 70-80% de todos los casos de los carcinomas mamarios. En cuanto al análisis microscópico, pues como ya lo mencionó, se observan pues los nichos de células, como se pueden apreciar aquí en la imagen. Son cordones unidos de células neoplásicas. Se encuentra una reacción fibrosa importante, como se puede ver aquí en la imagen, y se va a clasificar según la diferenciación celular que se encuentre para la neoplasia. En este caso son tres diferentes grados o 3 diferentes estadios en base a la diferenciación que estos tienen. El grado 1 es un alto grado de diferenciación. Este va a tener un infiltrado en el estroma en forma de nidos glandulares, como se puede ver en la imagen. Este es un grado 1, de hecho. Va a haber núcleos uniformes y mitosis escasas. Es decir, nos dice que hay un bajo grado o un grado nulo de atipia celular. El grado 2 es una diferenciación moderada. Ya se encuentra bien un infiltrado con nidos celulares sólidos y algunas estructuras glandulares. Estos sí van a estar presentes, pero son en menor cantidad que en comparación que con el grado 1. Se va a encontrar cierto grado de pleomorfismo nuclear y algunas mitosis presentes en las células, pues, de las glándulas, perdón. En este caso ya correspondería a un grado bajo de atipia celular o un grado bajo moderado. Y el grado 3, que ya es un grado de diferenciación baja. Aquí las células ya van a formar nidos sólidos, pero que no tienen ningún tipo de estructura glandular. Hay un alto grado de pleomorfismo nuclear y abundantes mitosis, es decir, ya hay un alto grado de atipia celular. Y pues, como se podrán imaginar, va a haber un peor pronóstico mientras más altos. Y con frecuencia este tipo de carcinoma se va a asociar al carcinoma ductal in situ. ¿Ok? Ahora a diferencia del otro, este va a ser pues el segundo en frecuencia, con una frecuencia mucho menor, de aproximadamente 5% de todos los carcinomas mamarios. Sin embargo, se menciona que va a ser más habitual en las pacientes que son, ya en las pacientes añosas, las pacientes mayores, y tiene una incidencia aumentada en aquellas pacientes que están recibiendo algún tipo de tratamiento hormonal
principalmente en aquel sustitutivo postmenopáusico, por eso se menciona que es principalmente en las pacientes mayores. Esta es la histología del carcinoma lobular infiltrante. Al análisis microscópico se va a encontrar que el tamaño microscópico suele ser menor al macroscópico, macroscópico al menor al microscópico. Yo no lo entendí del principio, pero después ya lo entendí, que se refiere básicamente a que el infiltrado no va a generar una masa en sí, es decir, no va a generar un aumento de volumen, no va a generar una induración, no va a generar una masa o un tumor sólido, solamente es el infiltrado. Entonces se menciona que es mayor la extensión microscópica que el volumen macroscópico que se puede formar en la mama. Eso es a lo que se refiere en esta frase. Ya que se menciona pues, que principalmente es un tumor de células pequeñas y que se encuentran infiltrados en células pues, individuales o en fila, como se puede ver en la imagen. A diferencia del ductal, el lobulillar no tiene o tiene muy poca reacción fibrosa y pues se va a asociar en un 66% o 2/3 de los casos a un carcinoma lobulillar in situ. Bueno, ya en base a lo que les mencioné ahorita, es que difícilmente va a formar una masa tubular y con más frecuencia de todos los tipos de carcinoma lobulillares, los que están más asociados al carcinoma in situ son los multicéntricos y los biliares. Una prueba importante para el diagnóstico de los carcinomas lobulillares es lo que nosotros podamos detectar. Bueno, no, esperen, no. Para poder nosotros descartar un carcinoma lobulillar infiltrante, necesitamos realizar la negativización de la caderina E. Esa es una proteína, pues es una molécula de adhesión, pues, que se encuentra en membranas celulares y pues se va a determinar mediante inmunistoquímica, como ya lo habíamos visto, ya lo hemos visto desde Inmuno. La negativización o un resultado negativo de la presencia de esta molécula de adhesión nos indica pues un mejor pronóstico o un estadio bajo o incluso un estadio nulo para la presencia de un carcinoma lobulillar. En general se menciona que hay un buen pronóstico para este tipo o esta variante de carcinoma, a excepción de ciertas variantes que tiene, como lo es el carcinoma lobulillar pleomórfico. Pero en general, pues como sabrán, cualquier grado de atipia que sea elevado, pues se asocia un peor pronóstico. Y tiene un buen pronóstico porque metastatiza tardíamente y atípicamente es de una detección temprana. Entonces hay un buen plan de acción ante su detección. Otro tipo de carcinomas son el carcinoma tubular y el carcinoma mucinoso. No se mencionan o no se abordan tan a fondo este tipo de patologías, básicamente porque son de muy baja frecuencia. Son extremadamente raros, o no extremadamente raros, pero si ya vimos que el otro se presenta en 80% de los casos y el otro en 10%, esto corresponde a menos de un 5% de presentación cada uno. Representan de todos los carcinomas asintomáticos, el carcinoma tubular va a representar del 10 al 20% y estos se van a detectar únicamente por histopatología, es decir, se van a detectar únicamente ya sea por punción de aspiración con aguja fina o una biopsia con aguja gruesa guiada por fluoroscopía. Es por los medios que se van a poder detectar. Se menciona que tiene un alto grado de diferenciación. Hay una buena o una formación de túbulos y estructuras glandulares normales, por así decirlo, y se menciona que tiene muy buen pronóstico. Y el mucinoso también es de muy baja frecuencia, sin embargo se menciona que va a ser como típico también de pacientes ya añosas, ya mayores, perdón. Eso todavía es mucho más raro, constituye solamente el 1 al 2% de los carcinomas asintomáticos y en él vamos a encontrar células tumorales productoras de moco que son bien diferenciadas y tienen un excelente pronóstico. No encontré imagen de histología de estas dos patologías porque pues se menciona que son extremadamente raras.
Entonces no encontré alguna imagen característica de las formaciones glandulares que tienen estas dos patologías, pero pues, igual eso no nos corresponde a nosotros, nos corresponde ya a histopatología. Entonces, está bien. Y bueno, eso es todo de la clasificación en base a los modelos moleculares. Histológicos, pasamos a los moleculares, a los subtipos moleculares del cáncer de mama. Entonces, pues es una clasificación más moderna y es una clasificación más específica que nos permite, pues como cualquier tipo de clasificación, nos permite hacer un estadiaje más certero y poder establecer un protocolo o un protocolo terapéutico más adecuado en base a la clasificación del carcinoma. Bueno, esto va a estar, como se imaginarán, de un subtipo molecular, va a estar definido por la expresión génica de los tumores y esto se va a obtener con la técnica de microarrays, como lo mencionó Gerardo ahorita. Esto se va a utilizar, pues básicamente, como ya les he mencionado, para la caracterización y para la determinación del pronóstico y las dianas terapéuticas o los objetivos terapéuticos o el plan de acción terapéutico. Esto, pues, se menciona en la bibliografía, se menciona principalmente en el Merlo, que es una clasificación pues relativamente nueva, empezó en el año 2000 y se sigue actualizando o se sigue haciendo investigaciones a la fecha para complementar este tipo de subclasificación. Algo importante que se menciona es que pues los microarrays no están disponibles en todos los lugares de todo el mundo. Entonces, es una desventaja de este tipo de clasificación. Sin embargo, pues en los lugares que se encuentran disponibles, pues sigue siendo una alternativa muy eficiente para poder hacer la clasificación. Sin embargo, pues esta misma necesidad de que no hay microarrays disponibles en todas las regiones del mundo ha llevado a buscar equivalentes para poder hacer un correcto estadiaje o clasificación mediante inmunohistoquímica. Esto, pues, se menciona que no son marcadores perfectos, pero se está buscando marcadores que sean similares y que permitan hacer un correcto estadiaje. Y pues, gracias a este tipo de clasificaciones, podemos determinar que hay diferentes subtipos, que son los subtipos luminales, los subtipos G enriquecidos y los triple negativos. El HER2 o NEU es un protoncogen que se utiliza pues básicamente para, es un protoncogen que está expresado en determinados carcinomas y los luminales son aquellos que se refieren a que tienen receptores estrogénicos presentes o activos en el propio carcinoma. Y los triple negativos se menciona que son negativos tanto para los diferentes receptores hormonales como para el subtipo HER o CD340, es el mismo. Y creo que es más fácil de mencionar, así que le diré CD340. Bueno, en cuanto a los subtipos luminales, estos vamos a tener que su expresión génica va a ser muy similar a las células luminales del tejido mamario normal. Van a tener receptores para estrógenos pues normales, por así decirlo. Y en cuanto a su pues fenotipo, por así decirlo, va a ser muy similar al de una célula mamaria normal. Tienen receptores para estrógeno y progesterona y para la activación de los mismos. Entonces, esos son los dos tipos de receptores a los que nos vamos a referir cuando hablamos de receptores hormonales. Estos van a tener dos subtipos a la vez, son subtipos, el subtipo A y el subtipo B. El subtipo luminal A corresponde al 40% de los cánceres de mama, tiene una alta expresividad génica para los receptores de estrógeno y baja para los de CD340. Y para proliferación, se menciona que este es de muy buen pronóstico. Sin embargo, el subtipo B es todo lo contrario, va a corresponder a un 20% de los carcinomas de mama. Sin embargo, se menciona que tiene una menor expresividad para los receptores de estrógeno. La expresividad para el CD340 es variable y tiene una alta expresividad de genes de proliferación. Debido a esto, a la alta capacidad de proliferación que este tipo de carcinoma tiene, o este subtipo molecular de carcinoma tiene,
se considera que es de mal pronóstico. Ahora, pasando con el subtipo HER2 o enriquecidos con CD340, tenemos que representan el 10 al 15% de todos los carcinomas de mama que se van a presentar en cuanto a su clasificación molecular. Tienen una alta expresión de genes relacionados con el CD340 y estos van a tener una muy baja expresión de genes para los receptores de hormonas. Por eso es que se llaman CD340 enriquecidos. Sin embargo, algo que se menciona es de que, ok, por inmunohistoquímica no siempre va a coincidir el análisis o la correlación anatomopatológica. Es decir, si bien por citología, por anatomopatología se hizo el diagnóstico de que correspondía a un subtipo CD340 enriquecido, se menciona que al momento de hacer pruebas con inmunohistoquímica no siempre van a corresponder a un CD340 positivo. Se menciona que esto pues es realmente desconocido por qué y se está investigando actualmente el por qué sale esto. Esta es la relación que se menciona, de 50% de todos los de todos los que se sospecha que son G enriquecidos, solamente el 50 lo van a hacer y ese 50, el 30%, perdón, va a corresponder a negativo por inmunohistoquímica. Y pues los triple negativos son aquellos que no tienen o no expresan genes para los receptores ni de estrógenos, ni de progesterona, ni CD340. Y menciona que tienen diferentes tipos, entre ellos el basal-like, que representa el 15 a 20% de todos los triples negativos. Aquí, como les mencioné, su expresividad para los diferentes receptores es baja. Sin embargo, para los genes de proliferación es bastante alta. Entonces, se menciona que tiene un mal pronóstico, como cualquier patología que tenga una proliferación elevada. Y se asocia, pues como ya sabemos, que se asocian los diferentes tipos de cáncer de mama a mutaciones en los genes BCR1 y BCR2. También en cuanto a raza, se menciona que las mujeres de raza afroamericana y del Caribe son más predispuestas a este subtipo molecular y pues ese mal pronóstico, como ya les había mencionado. El Claudine Low, la verdad se menciona que es demasiado extremadamente raro. Tiene una expresión génica similar a la del basal-like, es decir, casi todo con una expresividad baja, y de proliferación alta. Tiene aumento de marcadores de transición mesenquimales epiteliales gracias a esta sobreactivación de genes de proliferación. Sin embargo, se menciona que tiene un crecimiento mucho más lento. Entonces hay como que un mayor tiempo para actuar en base a una terapéutica curativa. Y el normal-like, se menciona que es como que el más controversial de todos porque no saben, básicamente para no leerles todo esto, para no explicarles todo esto, nada más se menciona que no saben si es una muestra contaminada o no. Entonces no saben si es una mala técnica al momento de obtener la biopsia, que algún tejido normal se haya contaminado o no. Y eso es todo lo del normal-like. Y en general es todo de los subtipos moleculares. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque vamos a pasar ahora sí a la clasificación, pues la más fuerte y la que más se utiliza al momento de clasificar y estadificar el carcinoma de mama, que es, pues como ya sabemos, el TNM. Como un poquito de historia, se menciona que Pierre Denoy, él desarrolló o empezó a desarrollar la clasificación TNM en 1943, pero no fue hasta 1952 cuando esta se hizo más pública o más abierta para que los demás, para que sus contemporáneos la conocieran y pudieran hacer sus aportaciones. Se hizo con el objetivo de clasificar las neoplasias en función de su extensión, como se sigue haciendo hasta la fecha. Y pues desde ese entonces hasta la fecha se han hecho 7 ediciones, la más reciente en el 2009 y que es la que se sigue usando hasta la actualidad.
Pues como ya sabrán, cualquier TNM tiene el objetivo de ayudar a planificar el tratamiento locorregional y sistémico en base de que, si es que este se llega a requerir, esclarecer el pronóstico del carcinoma de mama y pues facilitar la sinergia multidisciplinaria para el diagnóstico y tratamiento del carcinoma de mama. Esto en base a, pues es una clasificación universal. Entonces, pues facilita el entendimiento entre las diferentes pues, ramas médicas que lo estén tratando. Porque no solamente lo trata el oncólogo, lo trata el patólogo, lo trata el cirujano. Entonces, es una forma pues, más fácil de entenderse todos entre ellos. Y pues, a su vez, eso se va a complementar con lo que es la clínica, bueno, básicamente la exploración física, las pruebas de imagen, como ya lo mencionó Gerardo ahorita, que es la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética, y los análisis histopatológicos, principalmente el análisis morfológico, y la inmunohistoquímica. Ahora, la clasificación TNM es esta que se encuentra aquí. Es muy importante mencionarla de una por una, porque si bien ya estamos familiarizados con lo que es un TNM, pues sabrán que no es el mismo TNM para cada carcinoma. Ay, ¿por qué no se zoom? Ay. ¿Y se suma ahí? Sí. Ok. Bueno, esta es la clasificación TNM, esta es la T, como sabemos es el tamaño del tumor primario. Bueno, es que no sé si lo más importante a recalcar en esto es el tamaño ya de T1, T2, T3 y T4. Es cuando a partir de T1 se consideran las microinvasiones menores a 1 milímetro o de diámetro mayor. T1A se va a considerar un tumor mayor a 1 milímetro, pero menor a 5 milímetros de diámetro mayor. T1B es por lo que sigue, mayor a 5 milímetros, pero menor a 10. Y el T1C mayor a 10, pero menor a 20. Ya cuando hay un crecimiento sobre los 20 milímetros, pues se considera o pasa a ser un T2. Cuando hay un crecimiento por sobre encima de los 50 milímetros, pasa a ser un T3. Y la clasificación T4, esta ya es cuando hay una invasión profunda o una invasión fuera de la mama, como lo es el T4A, que es una invasión de la pared torácica, principalmente hacia costillas y músculos intercostales, y ya específicamente, pues de estos músculos se menciona que es el serrato anterior, pero otras clasificaciones TNM u otras ediciones nada más menciona como las puras costillas y músculos, no hay una predilección por determinado músculo. Un T4B es un ya edema de piel y una ulceración o laceraciones de piel. Y ya un T4C es una mezcla de un T4A y un T4B, y un T4D es lo que corresponde a un carcinoma inflamatorio, que les mostré una imagen en las clases pasadas, bueno, antes de que abarcáramos esto. Pasando con la N, correspondiente a los... Doctor, si quieres... Ajá. Ay, se corta. ¿Me oyes? Ya la ¿Me escuchan. oyen? Ok, si quieres, ahí le dejamos. Aquí. Para mañana lo continúas. Mañana terminas para que expliques bien el tamaño de los tumores y todo lo que acabas de mencionar. ¿Sale? Ok. Me falta una persona. ¿Saben quién es o tomo lista?